A la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Vamos a continuar en nuestro capítulo número 5. Quiero que hagamos lectura, hermanos, del versículo 18 al versículo 25. Versículo 18 al versículo 25. Dice la palabra del Señor: pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que participan tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Padre, te damos gracias, Dios, por este tiempo. Te rogamos de tu asistencia en medio de nosotros. Te pedimos, Padre de la gloria, que el día de hoy podamos escudriñar, Señor, como es debido a tu palabra, que podamos hallar, Señor, los principios necesarios para sabernos comportar en este mundo, en donde traigamos honor y gloria a tu nombre, donde manifestemos ciertamente lo que somos en Cristo Jesús, que ciertamente si hemos de tener algún tipo de dificultad con nuestras pasiones, sea hoy, Padre, el día en que las expongamos, Señor, conforme a tu palabra y que renunciemos a ellas. Te pedimos todo esto, amado Padre, en el nombre glorioso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Podemos tomar asiento, hermanos. Muy bien. Hoy prácticamente vamos a cerrar con la lista que nos ofrece el apóstol Pablo acerca de las obras de la carne. Pero quiero partir con una pregunta de cultura. A ver cómo estamos. ¿Quién es Dionisio? El dios de las bacanales, romano. Bueno, hay otros que le llaman, por si de pronto no lo conocen por Dionisio, hay otros que lo llaman Dioniso. ¿Sí? Pues ya es más claro, ¿verdad? Ya podemos tener algo más centrado. El hermano ya nos dio ahí un apunte pero bueno, gracias, hermano. Y efectivamente, dentro de la cultura grecorromana, ¿sí? Dentro de la cultura grecorromana existía precisamente la creencia en que las actividades cotidianas de la vida, ¿sí? Todas las actividades estaban relacionadas con una deidad. Cada actividad desarrollada por las diferentes personas estaban acompañadas precisamente por ciertos ritos donde se invocaban a unas deidades específicas. ¿Para qué? Pues para que los hombres que practicaban tales actividades pues tuvieran prosperidad en su actividad y también para no recibir los castigos de esa deidad. Ahora, esto es a lo que se conoce como una deidad tutelar, o sea, un dios guardián, un dios guardián. Por ejemplo, habían dioses para la agricultura, habían otros dioses para la guerra, y aún habían dioses para cosas tan pequeñas, para minucias como lo era el grano, dioses para la fruta, etc. Había dioses para todo. Y cada uno de ellos, pues, cada una de esas cosas y aún de esas prácticas tenía su propia deidad.
Tanto griegos como romanos pareciera ser que se trataban de culturas sumamente religiosas en este sentido. Y asimismo, el mismo apóstol Pablo lo puede observar cuando, por ejemplo, en el libro de Hechos se nos manifiesta que Pablo, al llegar a Atenas, cuando él estuvo en Atenas, y al ver tantos altares que había entre los griegos, entre los atenienses, él dijo: observo que sois muy religiosos, muy religiosos. Ahora bien, estábamos hablando de un piropo, por así decirlo, o de una palabras de alabanza para los atenienses. Absolutamente no, porque estamos hablando de religiones completamente paganas. Pero creo, hermanos, creo que más allá de que los atenienses, o bueno, la cultura grecorromana, más allá de que estos hombres amaran el culto ceremonial como tal, a lo que más bien a estas personas se inclinaban o les gustaba más de su religión, no era ese orden característico de una ceremonia, ¿sí? Porque nosotros tenemos, y creo que debiéramos tener el concepto de una ceremonia con esas características de orden, de solemnidad, de decencia, ¿cierto? Eso es lo que compete en una ceremonia. Pero esto estaba totalmente, yo creo que por fuera del pensamiento grecorromano, ¿sí? ¿Por qué? Porque para estas culturas las fiestas a sus deidades era lo que más les gustaba. Esas celebraciones ritualistas consideradas como religiosas se desbordaban era en fiestas, ¿sí? Y eso era lo que les gustaba a los hombres, las fiestas con las cuales dedicaban y celebraban a sus dioses. Y se trataban de actos completamente llenos de excesos. Eran fiestas llenas de excesos. Pero pensémoslo de este modo. Yo les pregunté por Dionisio y el hermano muy formalmente nos ayudó a entender quién era Dionisio, ¿cierto? Y para los que no sabían, Dionisio, de pronto no escucharon al hermano, era la deidad tutelar ¿de qué, hermano? Bueno, eso era lo que se celebraba, pero era el dios tutelar de la fertilidad y del vino, ¿sí? Es decir, todo lo que tenía que ver con fertilidad, todo lo que tenía que ver con vino, pues ¿a dónde se inclinaban? Ante Dionisio, ¿sí? Ante Dionisio. Él era el dios tutelar de la fertilidad y del vino. Ahora bien, si para las otras deidades o para las otras prácticas, la pesca, todo el trabajo del cuero, etcétera, si para todos esos dioses que habían desmanes en sus celebraciones, habían desmanes, piense usted qué se pudiera esperar de esta deidad dedicada al vino y a la fertilidad. Sumamente fuerte y grotesco es lo que debiéramos nosotros considerar que iban a resultar esas prácticas. Y efectivamente, otro nombre que ha recibido Dionisio o Dioniso es el nombre de Baco. Baco, el dios Baco. Por eso es que es a las fiestas, es a esas fiestas que se celebraban en honor a Baco, es que se le conocen como bacanales. Esas son las fiestas, las cuales tenían una particularidad, y es la de un consumo excesivo de vino. Ahora, para que se tratara de una fiesta religiosa, porque eso es lo que era, una fiesta de orden religioso, pues debía haber una particularidad en ello, y era que fueran celebradas por sacerdotes. Es decir, habían sacerdotes en medio de todas estas celebraciones, pero lo más curioso, hermanos, es que en las prácticas más antiguas, estas bacanales eran celebradas exclusivamente por mujeres. Es decir, habían sacerdotisas que organizaban y celebraban las bacanales. Ahora, con el tiempo, obviamente, estas prácticas se extendieron también a los hombres. Ahora, estas eran unas celebraciones de orden secreto, eran secretas.
pero efectivamente donde el vino era el mayor protagonista de estas fiestas. Y esas prácticas se extendieron, a pesar de ser secretas, se extendieron por Asia Menor. Recuerden las iglesias de Asia Menor, ¿sí? Se extendió por Macedonia, se extendió por Grecia, se extendió por Italia, por Egipto y por Palestina. O sea, pudiéramos decir que esas celebraciones de las bacanales y el culto a Baco era desbordando por todo ese mundo conocido. Por eso es que, aunque eran secretas, eran muy populares. O sea, deberíamos debatir el término secreto, ¿sí? Porque eran muy, muy populares a lo largo y ancho del mundo civilizado. Ahora, con el exceso del vino, ¿qué puede venir? Bueno, antes del todo, la embriaguez. La embriaguez, ¿verdad? O lo que Pablo está aquí denunciando como la borrachera. La borrachera. La cual la Biblia nos dice que se trata de una obra de la carne. La embriaguez o borrachera es una obra de la carne, hermanos. Y esto es que la persona borracha, una obra de la carne, que es lo que hace manifestar, entonces el borracho manifiesta su naturaleza pecaminosa. ¿Cuándo? Cuando se intoxica con el consumo desmesurado de alcohol. Allí está el pecado. Allí está el pecado. Ahora, si una persona que se intoxica por el consumo desmesurado de alcohol está denotando que no hubo dominio, ¿sí? No hubo dominio de parte de la persona. Se desbordó en este acto. Ahora, si a esto se le suma una fiesta, un festín, una persona borracha más fiesta, entonces la falta de moderación, hermanos, de parte de una persona borracha se verá reflejada en todos los elementos que van a acompañar a esa fiesta, ¿sí? Por ejemplo, baile desmesurado, música desmesurada y todos los grandes banquetes que se daban en medio de esas celebraciones. También eso era permeado por excesos. Había exceso en alcohol, exceso en baile, en música, mujeres, banquete, comida, todo eso era expuesto en exceso. Y así eran efectivamente las bacanales. Así eran las bacanales. Fiestas dominadas por el vino. Así es que, hermanos, la idea de estas festividades de las bacanales tenía, sí, claro, para el que la celebraba, tenía como creencia un aspecto espiritual, un aspecto religioso. ¿De qué manera? Ellos creían que el espíritu de Baco entraba en el cuerpo del individuo para concederle fuerza y sabiduría. Entre más borracho, más sabio, más fuerte. Bueno, y efectivamente, hermanos, muchos vejámenes se dieron en estas fiestas paganas que fueron tan escandalosas, y esto sí me sorprendió a mí. Eran unas fiestas tan escandalosas que el mismo Imperio Romano tuvo que intervenir para regularlas. Piensen los romanos, que no eran muy morales, ¿cierto? Pero al ver esas fiestas tan terribles, ellos dijeron, no, esto hay que regularlo. Y llegaron casi al punto de prohibirlas. Casi. Pero había algo que les gustaba, entonces no las prohibieron en su totalidad. Pero sí, dentro de la legislación romana hubo unas leyes precisamente que regularon estas fiestas paganas a Baco. Ahora, ¿por qué yo traigo esto a sus mentes? Bueno, y esto es porque Pablo, efectivamente, él termina su lista de obras de la carne con dos pecados sumamente groseros. Son pecados groseros, donde lo que es la cortesía, por ejemplo, donde el respeto, donde el buen comportamiento prácticamente son nulos, son borrados, no existen cuando las personas son dominadas por el vino. O ustedes me podrán decir que una persona borracha o un grupo de personas borrachas son corteses, son respetuosas, son personas moderadas en su hablar, en su comportamiento.
No, no lo son. ¿Y esto es por qué? Porque el vino, mire lo que hace el vino despoja a los hombres de su dominio propio. Eso es lo que hace. El vino despoja al hombre de su dominio propio, donde efectivamente esas capacidades mentales y las capacidades físicas sucumben al punto de no poderlas gobernar por el hecho de estar completamente intoxicados. Una persona borracha estoy hablando, ¿sí? No puede controlar su cuerpo, no puede controlar su mente, no puede controlar sus palabras, no lo hace, es desbordado, ¿sí? Es como cuando, yo no sé si ustedes han visto esas piscinas inflables, cuando las rompen, ¡uah!, sale todo ese reguero de agua sin control, desbordado. Así es un borracho. Y Pablo nos presenta precisamente los pecados de la borrachera y de las orgías, y al igual que los otros pecados anteriores, hermanos, estos, tanto la borrachera como las orgías, son suficientes para hacer de un individuo un candidato perfecto para no entrar en el reino de los cielos. Borracho no entrará en el reino de los cielos, ¿sí? Quien practica las orgías no entrará en el reino de los cielos. Así lo declara la Escritura. Ahora, pero ¿es posible, hermanos? Yo les pregunto, ¿es posible que un cristiano pueda caer en el pecado de la borrachera y de las orgías? Sí, lamentablemente, y lo digo así, lamentablemente sí, así sucede. Miren, dentro de las iglesias de Asia Menor, precisamente a las cuales nuestro Señor Jesucristo se dirigió con 7 mensajes en el libro de Apocalipsis, nosotros podemos ver cómo estas iglesias, al estar en esas regiones paganas, donde el culto a las deidades tutelares era tan común para poder, por ejemplo, comercializar, ¿sí? Porque esa era una de las cuestiones. Usted tiene que rendir culto a esa deidad para que usted pueda ser parte de este ámbito comercial, ¿sí? Entonces, estos creyentes, o algunos creyentes más bien, cayeron en la desgracia de participar de estas fiestas a las cuales los excesos eran evidentes, sopesaron su vida. Bueno, yo necesito trabajar, yo necesito llevar pan a la mesa, yo necesito poner en práctica lo que sé hacer en cada una de sus actividades. Por tanto, si la cultura le demandaba, bueno, tiene que dedicar su labor a la deidad que lo está acompañando. Entonces algunos creyentes cayeron en esa desgracia de participar en esos cultos. Fíjese, por ejemplo, Apocalipsis capítulo 2, versículo 20, cuando el Señor escribe a la iglesia de Tiatira. Apocalipsis 2, versículo 20. Le dice el Señor a la iglesia. Óigame bien, no pierda esto en mente. Por eso es que les digo que lamentablemente las borracheras y las orgías también están presentes en medio de algunos creyentes. Apocalipsis 2:20. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Hermanos, los cristianos del primer siglo se vieron enfrentados a la decisión de prosperar o no, ¿cierto? Ahí estaba. O hacía parte del sistema o se quedaba por fuera del bus, ¿sí? Entonces estaban en ese dilema, en esa decisión de prosperar o no en sus respectivas actividades económicas. Y lo que implicaba era que si ellos decidían mantenerse activos en cada uno de sus gremios, debían ¿qué? Participar de las celebraciones a su respectivo Dios guardián. Es como si, hermanos, es como si en nuestros días,
para que un conductor de servicio público pueda ejercer su actividad, se viera en la obligación de participar del desfile anual dedicado a la Virgen del Carmen. Y esto lo digo, hermanos, porque en alguna iglesia donde yo me congregué había un hermano conductor y un domingo no participó de la reunión de la iglesia. ¿Dónde estaba? Participando de la fiesta dedicada a la Virgen del Carmen. Y si no lo saben, hermanos, estas fiestas, conocidas como fiestas patronales, ¿sí? Patronales, mayormente ¿cómo terminan? En excesos, terminan en excesos de bebida, excesos de comida, terminan en fiesta. Así es que la persona que participa de esto podrá decir: he sido bendecido porque he conservado mi trabajo, ¿sí? Igual, yo sé que son ídolos mudos, muertos, y un ídolo nada es, dijo el apóstol Pablo, así es que no le veo el mayor problema de hacerlo, con tal, he recibido la bendición de seguir manteniéndome en mi labor. Pero es lo mismo que Dios dice, eso es lo mismo que Dios dice de la iglesia de Sardis. ¿Tienes nombre de que vives? Estoy bien económicamente, no perdí mi labor. Pero el Señor le dice: tienes nombre de que vives y estás muerto. Estás muerto. Y eso mismo pasa en muchos ámbitos, hermanos. En los colegios, por ejemplo, donde se obliga a nuestros hijos a participar de misas, a participar de fiestas patronales, en honor a ídolos mudos, a ídolos ciegos. ¿Qué pasa si no participa? Pues bueno, tiene su complicación, es apartado, no puede participar de la educación como tal. Y se lo dicen así en el momento de la matrícula: somos un colegio católico, ¿sí? Si usted entra acá, tiene que participar ¿sí? Y allí está. Es allí donde se toman decisiones. Y aquí, hermanos, aquí es donde debemos hacer ciertamente un llamado de advertencia. Aunque los cristianos de cualquier tiempo se vean presionados a participar de una fiesta pagana, sea cual sea la repercusión de no hacerlo, como creyentes no podemos participar de las obras de las tinieblas. Así lo dice la Escritura, ¿sí? Igualmente, la misma Escritura nos dice: no participéis de las obras de las tinieblas, sino que debemos es reprenderlas. Entonces, hermanos, pero fíjense que lo que Pablo aquí tiene en mente al enunciar este par de pecados no tiene que ver con una presión, ¿sí? Él no está diciendo: pobrecitos mis hermanos gálatas que se ven presionados para las borracheras y las orgías. No, él va más allá de las presiones de este mundo. ¿Por qué lo digo? Porque para cometer las obras de la carne, cualquiera que sea, pero en este caso las borracheras y las orgías, basta es con disponer la voluntad para hacerlo. ¿Cómo peca un cristiano? ¿Es esclavo del pecado? No. Entonces un cristiano ¿cómo peca? Voluntariamente. Dispone su voluntad para hacerlo. Y a eso es lo que está apuntando aquí el apóstol Pablo conforme a lo que presenta aquí de estas dos obras de la carne. Muchos pecan en esta medida porque han decidido efectivamente hacerlo. Lo deciden hacer y no por algún tipo de presión. Ahora, así es que, hermanos, para algunos participar, por ejemplo, de algún tipo de reunión social, ellos lo verán sin ningún problema, ¿sí? Acompañar sus celebraciones con algún tipo de bebida embriagante, no le verán mayor problema. Y si no son apercibidos, hermanos, si no son apercibidos a mantener el dominio de saber cuándo parar, el pecado de la borrachera estará allí golpeando la puerta. Allí estará manifestándose el pecado que hay en su corazón de la manera más grosera, como lo es la borrachera.
El pecado de la borrachera y adicionalmente el pecado de las orgías, porque no podemos desprenderlas como lo presenta aquí el apóstol Pablo. Tanto las borracheras como las orgías se van a convertir en una práctica, en un estilo de vida que, fíjese muy bien, que para la sociedad las borracheras y las orgías son permitidas, ¿sí? Son permitidas. Y aún más, para la cultura es permitido. Ellos jamás, ni la sociedad ni la cultura, van a calificar sus prácticas ni como indecentes, ni las van a calificar como inmorales. Hacen parte de la sociedad, hacen parte de cerrar negocios, hacen parte de tener comunión entre familias, hace parte de la vida social de los hombres. Entonces, no es malo. Ahora, para ser más específicos, nosotros vamos a tratar con cada una de estas manifestaciones de pecado y considerar efectivamente que entre las palabras borracheras y orgías, si nosotros lo pensamos inmediatamente, quizás la segunda, las orgías, parece ser la que describe algo que es mucho más reprochable, ¿verdad? ¿Y eso es por qué? Porque seguramente nosotros tenemos ese concepto de que una orgía tiene que ver es con el desenfreno sexual. Eso es lo que nosotros consideramos. Mientras que podemos decir, no, las orgías son más terribles que las mismas borracheras. Y podemos estar demeritando el pecado de la borrachera y considerarlo como un mal menor. Entonces decir, no, bueno, ya que lo pone así el apóstol Pablo, bueno, no estoy tan mal, soy borracho, más no peco por orgías. Pero hermanos, esas dos prácticas son sumamente cercanas. Si no las ve ahí en el texto, están pegadas, ¿sí? Son muy cercanas y están íntimamente ligadas. Y tanto la una como la otra no deben ser tratadas como algo pequeño, como algo minúsculo que no tiene importancia. Pues cualquiera de las dos, insisto, puede llevar a un individuo a la perdición de su alma. Cualquiera de las dos. Hablemos de las borracheras. Bueno. Seguramente nosotros hemos de considerar al borracho como una persona que actúa desvergonzadamente, ¿verdad? Y es más, para algunas personas, cuando un individuo está borracho, uno a la distancia pudiera verlo más bien como un objeto de burla, como un objeto de risa, ¿sí? A eso pasa el borracho, como un espectáculo más. Pero Pablo lo está poniendo en un grado sumamente difícil, frío, o bueno, más bien caliente, por las llamas del infierno que trae ese pecado. Que se trata de un pecado que excluye del reino de los cielos. Así es que hablar de este tema, hablar de las borracheras, pudiéramos considerar que para algunos quizás sea traer un recuerdo a su mente. Puede ser que se venga a su mente lo que alguna vez fueron bebedores de alcohol en la juventud, cuando no conocían a Cristo. O también puede ser que esos recuerdos pueden venir por el ejemplo que pudieron ver en sus padres o el ejemplo que pudieron ver en algún familiar. Pero también no podemos desconocer, hermanos, que por la gracia de Dios puede haber aquí mismo alguna persona que no sabe de esos temas, que no sabe qué es una borrachera. Y esto es porque el Señor en su gracia le ha concedido nacer en un hogar cristiano, donde nunca se presentaron estos actos propios de la carne. Entonces podemos estar en cualquiera de ese rango y decirnos, borrachera, ¿qué es eso? O borrachera, eso me hizo daño. O borrachera, esto me está haciendo daño. ¿Pero qué es eso de la borrachera? Bueno, en un principio ya les había adelantado que la borrachera es precisamente la intoxicación. Es la intoxicación por el abuso en el consumo de una bebida alcohólica. Y una bebida alcohólica
son sustancias que contienen ¿qué? Alcohol, ¿sí? Más específicos, alcohol etílico. Alcohol etílico. Y aunque puede sonar muy científico, hermanos, no deja de ser una bebida alcohólica, ¿sí? Que se conoce como una bebida alcohólica, pero en su base, en su esencia, es considerada como una droga. ¿Es una droga? ¿Una bebida alcohólica es una droga? Y claro, hermanos, claro que los productores de este tipo de bebidas no van a decir, compren mi droga, ¿cierto? Jamás van a decir, lo que yo vendo, la cerveza, etcétera, es droga. No. Ni tampoco van a suavizar el término diciendo que se trata de una droga legal. Lo que yo vendo es una droga legal. Nada de eso. ¿Qué es lo que hacen los productores de todas estas bebidas? Ellos lo que van a es a poner muchos nombres, según sea el proceso de elaboración, y de acuerdo al tipo de alcohol, lo ponen en un estrato que si usted toma X, usted es de estos, ¿sí? No, pero si usted toma esta, no, usted es del pueblo. Pero todo es una bebida alcohólica que produce borrachera, que es una droga, una droga. Llámele whisky, llámele ron, llámele vodka, cerveza, aguardiente, entre muchas otras bebidas, la que usted haya escuchado. Ahora, dentro del medio científico, las bebidas alcohólicas son consideradas efectivamente así, como una droga. Dentro del medio científico lo llaman, es una droga. Y mire, es interesante porque lo llaman una droga depresora. Son drogas depresoras, que son capaces de ¿qué? Según el medio científico, que son capaces de producir una sensación de calma y de bienestar, disminuyendo la ansiedad. Una droga depresora. Incluso, hermanos, no están tan equivocados. ¿Por qué? Porque la misma Biblia habla de los efectos agradables del vino. Por ejemplo, cito el Salmo 104. Salmo 104, versículos 14 y 15. Salmo 104, versículos 14 y 15. Dice, Él hace producir el heno. Aquí estamos hablando de lo que hace Dios por su creación, de cómo la bendice. Él hace producir el heno para las bestias. El heno es de bendición para los animales. Y sigue diciendo, y la hierba para el servicio del hombre, sacando el pan de la tierra. Verso 15. Y el vino que alegra el corazón del hombre. Entonces aquí es presentado como una bendición. Es presentado efectivamente con un efecto agradable al corazón del hombre. Pero lo que sí debemos hacer claridad es que aquí este texto no está hablando de borrachera, no está hablando de exceso. ¿Por qué? Porque cuando se excede en ese consumo ya no deja de ser alegre, sino que ya llega a intoxicar el cuerpo humano. El organismo, al estar intoxicado, no es capaz de metabolizar el alcohol y por ende, eso es lo que pasa, está intoxicado. Y se intoxica cuando el cuerpo tiene esos altos volúmenes de alcohol y produce en el cuerpo altos picos de euforia. Produce en el cuerpo la pérdida del control de la conducta. Eso es borrachera. Borrachera. Pierde el dominio. La Biblia, efectivamente, como lo vemos aquí en el Salmo, habla de bebidas alcohólicas, en este caso particular en el vino. Pero hay dos bebidas que son muy mencionadas, que son el vino y la sidra, ¿sí? En la Biblia, que son efectivamente bebidas alcohólicas, que claro, que se producen de la manera diferente de otros alcoholes,
estos se producen es por medio de la fermentación. En el caso del vino, se produce es por la fermentación del zumo de la uva. Y la sidra también es una bebida fermentada que se produce es al fermentar el zumo de otros productos, ¿sí? En el caso de la manzana, de la pera, etc. Incluso en nuestro tiempo la cerveza es considerada como una bebida alcohólica por la fermentación, ¿verdad? Ahora bien, aunque la Biblia enuncia y menciona el uso de estas bebidas, es el abuso de esas bebidas lo que hace que se convierta en una obra de la carne. El abuso, es decir, la expresión visible del pecado en el hombre. Y esto lo digo, hermanos, porque el vino en sí mismo, como lo vemos en el Salmo 104, no es condenable, ¿sí? Como lo pudimos leer aquí. En sí mismo no es condenable, pero sí su exceso, sí es esa expresión desaforada de consumirlo hasta perder el control de sí mismo. Ahora, claro, hay personas, hay quienes han abordado la escritura y hay algunos que han querido entender que cuando se habla del consumo de vino como un acto permitido en la Biblia, es que las escrituras, según ellos, es que las escrituras se están refiriendo es al jugo de uva, ¿sí? Pero no es así, no es así. Hay varias palabras en el Antiguo Testamento que se traducen como vino, ¿sí? Y solo una, y ahí es una expresión que se aplica para Sansón, para el juez Sansón. Solo una palabra de entre 8 que tiene que ver con el jugo de uva. De resto son bebidas alcohólicas, que se le llama vino. Ahora, en la traducción al griego del Antiguo Testamento, que es la Septuaginta, se traducen todas esas palabras con una sola palabra griega. Y todas entonces implica que se trata de una bebida alcohólica. No significa entonces, hermanos, que cuando la Biblia autoriza el vino es porque se trata de un jugo de uva sin fermentar. No. Ahora, quiero que miremos algunos textos en la Escritura que nos muestran cómo el consumo excesivo del alcohol demuestra que se trata de un acto completamente pecaminoso, completamente perverso y grosero. Y quiero hacer referencia al libro de Proverbios, libro de los Proverbios. Y quiero que busquemos primeramente en el Proverbios capítulo 20, versículo 1. Proverbios 20, versículo 1. Mire lo que dice allí. El vino es escarnecedor, la sidra alborotadora, y cualquiera que por ellos yerra no es sabio. Sumamente contundente este versículo, hermanos. Y fíjense que este versículo utiliza el vino y la sidra como una personificación. ¿Sí? Lo está personificando, es decir, es como si el señor vino y la señora sidra fueran unas malas personas que son capaces de influenciar a cualquiera que los tiene por amigos. Júntese con el vino, júntese con la sidra y saldrá usted mal. Saldrá como una persona que no es sabia, que actúa bajo esas consideraciones y lo que hace es errar en cada uno de sus actos. Aquel que consume vino y sidra sin medida, es lo que nos da a entender este versículo de Proverbios, va a tener como resultados solamente el desastre. Son resultados tan nefastos como los presenta allí, como el escarnio y el alboroto. Esos van a ser los resultados de la borrachera, el escarnio y el alboroto. Y hermanos, si esto no es otra cosa que un fiel retrato de una persona borracha, que se pone en ridículo por sus actos incontrolables, incluso por la incapacidad de hablar con fluidez. Habla enredado,
Pero aún más grave es que el ebrio, borracho, puede llegar a ser una persona problemática, que es grosera en palabras como también en obras, y que no se mide en sus actos. Por tanto, su comportamiento es propio de un necio. Es un necio, ¿verdad? Porque sus actos son de reprochar. Por eso se le califica como una persona no sabia. Porque lo que hace la bebida alcohólica es escarnecerlo. Y escarnecer es como destrozar un pedazo de carne, por así decirlo, ¿sí? Y lo hace alborotador. Muy bien, una persona sumamente conflictiva. Ahora, busquemos otro pasaje, hermanos. Y es allí mismo en el libro de Proverbios, pero más adelantico, en el capítulo 23. Proverbios 23, quiero que leamos del versículo, esta es una porción más larguita, de los versículos 29 al 35. 29 al 35. Dice la Escritura: ¿para quién será el ay? Proverbios 23, 29 al 35. ¿Para quién será el ay? ¿Para quién el dolor? ¿Para quién las rencillas? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas en balde? ¿Para quién lo amoratado de los ojos? Para los que se detienen mucho en el vino, para los que van buscando la mistura. No mires al vino cuando rojea, cuando resplandece cuando resplandece su color en la copa. Se entra suavemente, mas el fin como serpiente morderá, y como áspid dará dolor. Tus ojos mirarán cosas extrañas, y tu corazón hablará perversidades. Serás como el que yace en medio del mar, o como el que está en la punta de un mastelero, y dirás: me hirieron, mas no me dolió; me azotaron, mas no lo sentí. Cuando cuando despertare, aún lo volveré a buscar. Hermanos, este pasaje es sumamente claro en lo que tenemos allí en la lectura, ¿sí? Y expresa claramente las consecuencias de la borrachera. Aquí el escritor lo hace a manera de preguntas, ¿verdad?, las cuales él inmediatamente responde. Y fíjese, por ejemplo, a la primera pregunta. Es una pregunta sumamente contundente. Él dice: ¿para quién será el ay? Ahora bien, esa palabra ay es una palabra de maldición. Una palabra de maldición. Hay maldición sobre aquel que es arrojado ese ay. ¿Por qué? Porque la palabra ay se refiere a un estado de angustia, a un estado de dolor, pues el que se embriaga, mire, va a estar sujeto a esa maldición. El borracho estará envuelto en, como lo dice ahí la Escritura, en rencillas. Va a estar metido en quejas, en heridas sin causa. Fíjese ahí, en heridas sin causa y en ojos enrojecidos, etcétera. En muchos otros elementos. Eso le pasará a aquel que está dominado por el alcohol. Y es digno de dar un ay sobre esa persona. Ahora, fíjese que todos esos dolores los sufrirá aquellos que abusan del vino. Aunque se trata de consecuencias del pecado, ¿sí?, lo que está presentando aquí el escritor a los Proverbios son consecuencias del pecado. Y fíjese que aunque dolorosas y aunque vergonzosas a aquel que esté atado a semejante vicio, al pasar los males de su borrachera, que su borrachera le produjo, esta persona no va a dudar en volver a buscar el vino para dejarse controlar por él. Le puede pasar lo que sea, ¿sí?, en medio de su borrachera, pero volverá a buscar el vino. Hermanos, el borracho se trata es de una persona sin control, una persona que no es capaz de dominarse a sí mismo. Tan ido está esa persona
que, como lo dice el versículo 35, que ni los ultrajes que pudo recibir por las peleas en que se metió, ni dolor sintió de los golpes que pudo recibir. No lo sintió. Solamente al otro día se ve amoratado, magullado, etcétera. No sabe qué le pasó. No lo sabe. Ahora bien, así como se nos prohíbe caer en semejante bajeza por los efectos del abuso del vino, la Biblia también nos manda a que nos separemos de los borrachos. ¿Sí sabía usted? Que nos separemos de los borrachos. Así sea que esa persona se haga llamar hermano. Primera a los Corintios, capítulo 5, versículo 11. Primera a los Corintios 5, 11. Más bien os escribo que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, mire, se levanta y dice, yo soy cristiano. Pero aquí el apóstol dice, cuidado, con ninguno, no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal que ni aun comáis, ni aun comáis. Hermanos, se tratan de palabras muy fuertes, donde como creyentes no debemos tener compañerismo con una persona así, ni mucho menos considerarlo que hermano. No podemos considerar hermano a una persona que está vaciada en estos vicios. No se puede considerar como hermano. Y este mandato está en pos de mantener la pureza en la iglesia. Dios viene, el Señor Jesucristo viene por una iglesia pura, sin mancha y sin arruga. Y se nos ha mandado de conservar esa pureza en medio de la iglesia. Así es que, hermanos, la borrachera efectivamente es condenada en la Biblia, es condenada por la Escritura y puesta en la misma lista donde se encuentran los homicidios. Es que yo no le hago daño a nadie. No me tomo mis cervecitas y sí, llego como mal a la casa y esto. Y es más, yo no soy un borracho cansón. No me puedo emborrachar, pero yo no soy juicioso, yo no soy cansón, yo no busco problemas, no. Pero este pecado, el de la borrachera, está a la par al de un homicidio. Terrible, ¿no? Está a la par de los pecados de orden sexual, está a la par de los pecados de orden religioso. Todos estos ya los vimos. Muy bien, pero pasemos al otro pecado que nos presenta aquí la Escritura, y es el de las orgías. Las orgías. Y como les digo, esta palabra puede resultar confusa con lo que para hoy tenemos entendido lo que significa. Miren, la palabra usada por el apóstol Pablo está relacionada con la consecuencia de la borrachera. ¿Sí? Las orgías. Está relacionada directamente con la consecuencia de la borrachera. Fíjense, por ejemplo, para la época del apóstol Pablo y aún para tiempos más antiguos, las orgías estaban vinculadas a las fiestas en honor a Baco. A Baco. Las bacanales. Las bacanales eran orgías, ¿sí? Donde el culto idolátrico era teñido por el frenesí. Eso es orgía. Frenesí. Donde la borrachera de los participantes había cumplido con su deber. ¿Cuál? El de avivar el ánimo y el de avivar las pasiones de las personas. Las concupiscencias. Las aviva, las alborota, las pone sin rienda, las pone sin control, sin dominio. Por tanto, las orgías son el desenfreno producto de las borracheras. Eso es orgía. El desenfreno producto de las borracheras. El producto de estar intoxicado.
Por eso es que aquí dentro de borracheras, usted puede considerar cualquier tipo de droga que lo va a usted a hacer perder su dominio propio. Y eso lo va a llevar a ¿qué? A cometer el pecado de las orgías. Hablamos de frenesí, hablamos de avivamiento de ánimo, avivamiento de las pasiones, de desenfreno. Y efectivamente, todo esto, como es una obra de la carne, es una manifestación del pecado. Esto se va a ver evidente en bailes estrambóticos, se va a ver en griterías, en risas incontroladas, en ruido, en desorden, y todo causado ¿por qué? Por la ingesta descomunal de vino. ¿No es así? ¿Ese no es el ambiente de un borracho? Así es. Es lo que hoy pudiéramos ver, hermanos, en lo que resultan los carnavales. Eso es. Y es cultura, ¿sí? Hagamos pecho. Carnaval de Barranquilla. Hermanos, este es un desorden completo. ¿Sí? Un desorden completo. Esos son los carnavales y todo tipo de juergas que apelan a desórdenes, a excesos y a falta de dominio dominio propio. Y todo esto, hermanos, causado por la intoxicación al abusar de las bebidas embriagantes. Volvemos al principio. Cuando el alcohol domina a una persona, resulta siempre en algo malo. En algo malo. Pero cuando se trata de un grupo de personas borrachas, piénselo usted, se multiplica el mal. Los resultados van a ser catastróficos, pues los implicados van a empezar a alterar todo aquello que apela al orden y a la decencia. Fíjense, cuando los adoradores de Dionisio, de Baco, ellos celebraban sus fiestas, el desorden era el común denominador. Pues gente borracha gritaba arengas entre música y bailes. Y aunque se trataba, óigame bien, insisto, de reuniones secretas, que eran secretas, pues lo común es que esas fiestas se dieran en lugares apartados, como son los bosques. Pero a esas reuniones ya en ese lugar, les antecedían una serie de procesiones. ¿Sí? Procesiones que se hacían para llegar a ese lugar de celebración. Por tanto, hermanos, el desorden propio de esas personas embriagadas era manifiesto allí afuera, en las calles de la ciudad. Así es el bullicio, así es que ese desorden y ese ruido, esa bulla de ir de casa en casa buscando a los seguidores de Baco para unirse a sus fiestas, pues generaban todo tipo de desorden, alterando la paz de todos aquellos que estaban disfrutando de su merecido descanso. Bueno, si esto lo digo porque yo vivo muy cerca de Andrés Carne de Res. Y es tremendo, es sumamente tremendo. Solamente lo digo por ejemplo en el tema del ruido. Desde el jueves tenemos ruido allá. Pero también uno ve cómo procesiones de personas vienen alicoradas haciendo y diciendo toda clase de groserías en el silencio de la noche. En ese silencio de la noche, a veces somos precisamente despertados por ese bullicio, de ese grupo de personas que salen de fiestas, que salen alicorados, que salen faltos de todo control. Insisto, si un solo borracho, solo él genera el suficiente desorden como para alterar la paz de una casa, ¿sí o no? Llegó el muchacho y está tomadito, entonces no le digan nada porque se pone cansón, ¿sí? Suficiente una persona borracha para alterar la paz de una casa, o en alguna reunión social, o en la mismísima calle. Imagínese cuando son muchos, que no se miden en la bebida, que no se miden en la comida,
Y esto lo digo de manera intencional, hermanos. ¿Por qué? Y digo que en la comida, porque la palabra griega que usa Pablo para orgías, también la usa en Romanos 13, versículo 13, para decir glotonerías. O sea, orgías también aplica para las glotonerías. Romanos 13, 13. Andemos como debía, honestamente, no en glotonerías y borracheras. Y nuevamente allí están pegaditas, ¿sí? La glotonería y la borrachera están en este versículo como aquellos amigos inseparables. Inseparables. Pues yo pregunto, ¿qué puede esperar? ¿Qué se puede esperar de una persona que pierde los estribos en una reunión donde hay comida y vino? Sencillamente, hermanos, esto resulta en excesos, en orgías. Y en lo que respecta, mire, a la cultura romana, mire lo que averigüé. Ellos tenían la costumbre de vomitar lo que habían comido. ¿Para qué? Para poder seguir disfrutando de las viandas. ¿Sí? Hay quienes han negado esto y dicen, no, eso es falso. ¿Sí? Y más aún es por una palabra en una palabra latina, el vomitorium. ¿Sí? Porque hay quienes han dicho vomitorium era un lugar, era como un hueco, como un pozo, en donde allá iban y vomitaban para seguir sentarse, para seguir a la mesa y seguir comiendo. ¿Sí? Y dicen, no, es que vomitorium no era eso. Vomitorium eran, hagan de cuenta, las salidas de emergencia de algún recinto, de un teatro, de algo grande. Así eran esas, como una boca por donde podía salir la gente. Ese era el vomitorium, y por eso dicen, esa práctica es falsa, es mentirosa. Pero encontré que un filósofo romano, Séneca, él escribió, abro comillas, vomitan para seguir comiendo y siguen comiendo para vomitar. Romano. Allí lo dejó plasmado en esa palabra, en esa frase. Así es que, hermanos, entonces comer o beber de más resulta en un pecado. Y casi siempre estos excesos se dan por la falta de control que proporciona la embriaguez. Casi siempre. ¿Por qué? Porque hay quienes comen de más sin necesidad de estar borrachos. No se controla en lo que come. Come y come y come y come. Come a deshoras, come en todo momento, ¿sí? Pide más de lo que su cuerpo le es suficiente tolerar, ¿sí? No necesariamente por embriaguez, pero por eso es que lo digo que casi siempre. Pero aquí, como lo presenta el apóstol Pablo, tanto el uno como el otro van allí de la mano. Y si esto lo llevamos a la experiencia de los Gálatas, para los Gálatas, estos pecados, para que fueron enunciados aquí por el apóstol Pablo, a ellos no les resultó nada extraño. ¿Por qué? Porque precisamente la ciudad de Galacia era una ciudad que estaba en una ciudad gentil, ¿sí? Donde predominaban estas prácticas idolátricas. Por tanto, para los convertidos a Cristo en esta región, sabrían que estos pecados de la borrachera y de las orgías eran completamente deshonrosos, pues el que los practicaba, ¿qué hacía? Mostrar lo más sucio de sí. No era desconocido para los Gálatas. Ahora, quiero llevar esto a un ejemplo en la Escritura. Moisés. Piense usted en Moisés. Cuando Moisés, él estaba en el monte Sinaí, estando él ya descendiendo del monte, se encontró con Josué. Josué no estaba en el campamento, él estaba esperando a que la autoridad del Señor descendiera. Él no participó de lo que estaba allá abajo. Entonces, cuando se encuentra Moisés y Josué, Josué le dice a Moisés por algo que escucha. Él dice, oye esto, alarido
de pelea hay en el campamento. Escucho mucho ruido. Hay un alarido de pelea allá en el campamento. Pero Moisés, ¿qué le dice? Le dice, no, no es eso. No hay alarido de pelea. Lo corrigió. Le dijo, lo que yo escucho es sonido de fiesta. Hay fiesta. Ahí es un holgorio. Lo que hay allí es un desenfreno totalmente abierto. Hay orgía en medio del pueblo. Y esto fue, hermanos, porque el pueblo, recuerden que al ver que Moisés no descendía, le pidieron a Aarón que les hiciera dioses. Haznos dioses, ¿sí? A los cuales podamos nosotros adorar. Y cuando a Aarón, tan misericordioso con el pueblo, les hizo un becerro de oro, el pueblo se reunió a ofrecer una fiesta de carácter cultico, religiosa, que terminó en una juerga, Éxodo capítulo 32, versículo 6. Éxodo 32, versículo 6. Dice, y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos. Aquí tenemos al pueblo ya frente a ese ídolo de oro. Y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz. Ahí que tenemos un culto religioso, ¿cierto? Pero ¿qué sigue diciendo el texto? Y se sentó el pueblo. Estaban calmaditos. Se sentó el pueblo a comer y a beber. Pero hasta ahí no llega el texto. No se quedaron sentados, sino que dice, y se levantó el pueblo a regocijarse. Hermanos, este pueblo, el Señor mismo lo dice allí, este pueblo se corrompió. Es un pueblo que se corrompió, ya que después de haber participado de un culto religioso, el pueblo se sentó a desmandarse en comida y en bebida. Todo lo que pudieran entrar en su cuerpo en exceso, como lo hacían los idólatras. Y fíjense cómo termina allí ese versículo 6. Y se levantó el pueblo para regocijarse. Hermanos, el regocijo que encontramos aquí no era otra cosa que una expresión burda de desorden que está completamente permeada por la burla y la deshonra. Esa es la palabra hebrea que utiliza aquí el escritor, para regocijarse. No es algo bueno. Ay, estaba feliz el pueblo. Ay, buen ánimo. No, era burlesco, era desordenado lo que estaba sucediendo allí, y esto era precisamente por esos actos, esos espectáculos bochornosos entre los hombres que ya estaban borrachos, que ya estaban descontrolados. Y era burla y risa, lo que vemos en una tienda, tal cual. Y efectivamente, y esto aquí ya hago un paréntesis, esto no es de estrato social. ¿Por qué? A un lado tenemos, en el caso de nosotros, tenemos a Andrés Carne de Res, y a 1, 2, 3, 4 casas tenemos una tienda, y el mismo ruido, ¿no? Mismo ruido. Hermanos, las estadísticas de nuestro país demuestran que las épocas más violentas del año están relacionadas con las fiestas. Y se dice precisamente que el Día de las Madres, es donde más desmanes se presentan. Muertos. ¿Entre qué? ¿Desconocidos? No, entre familiares. ¿Sí? ¿Y esto es por qué? Porque desde la mañana dijeron, voy a matar a mi hermano porque él llevó mejor sacrificio que el mío. No. Esto es porque el consumo excesivo de alcohol ha llevado a muchos a desbocar sus emociones,
sus emociones. El borracho le pierde el respeto a todos aquellos que están a su alrededor. Y lo que guardan en su corazón, por ejemplo, si guardan enojo por una persona, ese sentimiento que posiblemente lo llegó a controlar estando sobrio, al pasarse de tragos, ya no lo pudo dominar. Ya no pudo dominar su deseo y resultó en agresiones, en muerte de esa persona que tanto odiaba. Allí están las estadísticas. La segunda fiesta más violenta del año, después del Día de las Madres, es Navidad. Entre comillas, hasta el mundo dice: celebramos el nacimiento del Salvador. O piensa, hermanos, en aquel joven o señorita, sea él o ella, no importa, cuando es atraído por una persona y se presta para estar en esas farras, fiestas, y siempre con su deseo de querer acercarse a entablar alguna conversación, quizás estando sobria, pues quería acercarse de buena manera. Pero la borrachera llegó, el alcohol lo consumió, la consumió, y perdió los estribos y perdió aún respeto por sí mismo, por sí misma, no vio límites y llegó incluso a irrespetarse a él, a ella misma y a la otra persona, a agredirla incluso físicamente. Y todo esto por la intoxicación, por estar gobernado por el alcohol, más ingobernable de sí misma. Y al ser una persona ingobernable, es donde se cometen esos casos sumamente graves, aún en contra de la autoridad. Fíjense que para una persona borracha es necesario incluso llamar a las autoridades. ¿Para qué? Para que utilicen la fuerza para poder dominar a esa persona. Porque es incontrolable, es ingobernable. Así es que, hermanos, considere que aún tenemos pasiones pecaminosas en nuestro corazón, las cuales debemos dominar, dice la Escritura. Debemos darle muerte al exponernos a la Escritura, santificándonos por medio de la palabra. Pero, hermanos, qué tragedia puede ser cuando dejamos el control de nuestras pasiones al vino o a cualquier otra bebida o a cualquier otra droga. Piensa en una persona decepcionada que busca, dicen, ahogar sus penas en un vaso de licor. Toda esa ausencia quizás de amor, qué sé yo, de tantas cosas que puedan estar viviendo, y quizás, bueno, allí no hemos de considerar que hasta allí esté malo, ¿sí? Porque sufrió alguna despecho o algún desamor, alguna pérdida de carácter económica, pero se salvaguardó en el licor donde él pierde su dominio. ¿Usted cree que una persona puede haber, pero mayormente las personas que se quitan su vida lo hacen bajo efectos de una droga? Lo hacen bajo efectos de una droga. Otro dirá, bueno, yo no soy de ese talante, yo me sé moderar en el consumo del vino, por tanto no tengo problema por beberlo de vez en cuando para alegrar mi corazón. Está bien, pero yo le pregunto, ¿usted confía plenamente en distinguir cuál es el límite? ¿Cuál es la línea? ¿Está plenamente convencido cuál es? Noé estaba feliz. Noé estaba feliz después del diluvio.
Y se embriagó hasta no saber ni de quién era vecino. Ahora yo le pregunto, ¿usted ha considerado la conciencia de sus hermanos? Usted puede llegar a decir, no, yo puedo consumir la bebida porque la Escritura me lo permite de una manera lícita, sin ser desmesurado, etcétera. Pero usted ha considerado la conciencia de sus hermanos. Piense, hay quienes han llegado a los pies de Cristo destrozados por el abuso del alcohol. De allá los levantó el Señor. Y encuentran que el alcohol es su peor enemigo, que ni lo quiere escuchar mencionado. ¿Por qué? Porque fue el alcohol lo que produjo ese de ver sus familias desquebrajadas por la consecuencia de una vida entregada al dominio del vino. Por tanto, ven en el alcohol como un enemigo que destruyó lo que debió ser de gran bendición, destrozó su familia. Pero usted está allí. Yo no tengo problema de tomar vino. Tomémonos un vino, hermanos. Celebremos. ¿No le parecería desconsiderado de su parte que usted tuviera la falta de sensibilidad en decir que usted goza de la libertad de alegrar su corazón con tomar vino, mientras que su hermano se hunde en la miseria de saber lo que a mí me destrozó, ahora aquí que vengo a los pies de Cristo, y aquellos que dicen ser mis hermanos lo toman como si nada? Piensa en las palabras del apóstol Pablo, hermanos, cuando él dijo: bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece, o sea de ofensa, o se debilite. Bueno es abstenerme, bueno es, aunque sea libre para mí en Cristo. Así es que abstengámonos, hermanos, abstengámonos por amor al hermano y por amor a nosotros mismos, pues nuestro corazón es engañoso, que nos puede hacer pecar delante de Dios y de los hermanos cuando nosotros estamos desapercibidos de los límites. Como una persona puede tolerar el vino mucho, hay quien no lo tolera. Solo una copa y ya está embriagado. Entonces, tengamos cuidado, amados hermanos, con este tema de las borracheras, de las orgías, porque ciertamente eso es un desagravio abierto al nombre de Dios, a la santidad de Dios, que nos ha llamado a que estemos sobrios, que estemos despiertos, que estemos vigilantes. Entonces no tomemos el camino del vino, porque esto nos puede llevar a un camino de perdición. Vamos a orar, hermanos.